La importancia de ser ejemplos. La importancia de ser ejemplos. Hay una palabra en Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 12, que dice, el apóstol Pablo le mete presión a un joven llamado Timoteo y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Me llama la atención esta expresión de Pablo, porque Pablo, cualquiera podría decir en este tiempo, pero ¿cómo es posible que Pablo sea tan exigente con un joven? ¿Acaso no se da cuenta que es un joven? Lo que pasa es que Pablo no solamente estaba hablando con un joven, o Pablo pasa por encima la edad de esta persona, sencillamente porque Pablo sabía que este joven llamado Timoteo tenía algo especial. Este joven llamado Timoteo tenía la presencia del Espíritu Santo. Y como este hombre llamado Timoteo tenía la presencia del Espíritu Santo, Pablo le estaba exigiendo según el espíritu que este hombre portaba. Pablo le estaba exigiendo según el espíritu que este hombre llamado Timoteo portaba, porque nadie va a demandar de alguien algo que en realidad no tiene. Nadie va a demandar o a exigir de alguien algo que esa persona no es capaz de dar. Cuando la Biblia a nosotros, a la iglesia, le estoy predicando a la iglesia, cuando la Biblia a nosotros nos exige, nos demanda ciertas cualidades, características, no es porque Dios sea injusto, porque si Dios supiese que nosotros no podemos cumplir con ciertas cosas en nuestra vida cristiana, sencillamente Dios sería injusto. Pero en el tiempo de la gracia, como Dios ha depositado su Espíritu dentro de nosotros, Dios tiene toda la libertad para exigirnos a nosotros que nosotros andemos dentro de los parámetros que Dios ha establecido. No son los parámetros que tú has establecido o que yo he establecido, son los parámetros que Dios ha establecido en su palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso en esta hora? Por lo tanto, me llama la atención la expresión de Pablo, porque Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, tengo una exigencia para ti. Y la exigencia es la siguiente: necesito que seas ejemplo. Timoteo, tengo una exigencia para ti, necesito que seas ejemplo. Porque según el espíritu que tú tienes dentro, le dice a Timoteo, tú no puedes comportarte de cualquier manera, tú no puedes conducirte de cualquier manera, porque desde el día en que el Espíritu Santo vino sobre tu vida, la gente comenzará o ha comenzado a observarte como nunca antes te observaba. ¿Por qué? Porque desde ahora eres templo del Espíritu Santo. Vamos, levanta la mano y adora a Dios, por favor, que Dios está aquí para bendecirnos. Pablo le mete presión a este joven y le dice: necesito que seas ejemplo. Necesito que seas ejemplo. Necesito que seas ejemplo. Pablo le dice a Timoteo en Primera de Timoteo capítulo 4 verso 12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. De la misma manera, Pablo el apóstol le habla a un joven llamado Tito. En Tito capítulo 2, verso 7 al verso 8, Pablo le dice a este joven llamado Tito: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Verso 8 dice: palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Mire qué interesante esta palabra, y quisiera detenerme algunos segundos en este párrafo, en esta palabra. Repito, Tito capítulo 2, verso 7 al verso 8. Pablo le dice a este joven predicador, a este joven ministro, a esta autoridad eclesiástica, le dice Pablo: preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. Preséntate como buen ejemplo en la enseñanza. Preséntate como ejemplo en cuanto a integridad. Preséntate como ejemplo en cuanto a seriedad. Verso 8. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario no tenga nada de lo cual él pueda acusarte. La versión Reina Valera 1960 dice: de modo que el adversario se avergüence. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Mira qué tremendo eso. Es decir, que Pablo le exige a la gente que trabajaba con él, a la gente que estaba bajo su tutela, bajo su liderazgo, Pablo le exige que sean ejemplos, porque ellos, siendo ejemplos, número uno, no avergonzarán la obra de Dios, y número dos, podrán avergonzar al diablo.
Vuelvo a leerlo. Pablo le dice en Tito capítulo 2 verso 7 al verso 8, presentándote tú en todo tiempo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence. Es decir, que un cristiano, cuando se comporta de la manera correcta, dentro de los parámetros bíblicos, el diablo mismo es avergonzado. Cuando un creyente comienza a comportarse según la palabra, como la Biblia dice, el diablo es avergonzado. El problema es que en este tiempo vemos que muchas veces los cristianos son avergonzados y el diablo pareciera que está en victoria. El que menos se avergüenza en este tiempo es el diablo, pero los que constantemente son avergonzados por causa de sus malos ejemplos son los cristianos. Por eso en esta hora queremos predicar este tema, este mensaje que lleva por título la importancia de ser ejemplos. Porque si hay algo que Dios quiere provocar a través de nosotros, es que muchas vidas se acerquen a Cristo. Es que muchas personas puedan reconciliarse con Dios. De hecho, la Biblia señala de manera clara que el evangelio es blasfemado por causa de los creyentes. Por causa de creyentes que no se han tomado en serio el evangelio. Por causa de creyentes que son de doble vida, de doble moral. Y constantemente la iglesia tiene que pasar vergüenzas. ¿Por qué? Porque nos cuesta este asunto de ser ejemplo. Nos cuesta este asunto. Mire, me voy a incluir. Nos cuesta este asunto de ser ejemplo. Y si hay algo que la palabra de Dios demanda, es que nosotros seamos ejemplos. Ejemplos de los demás. Ejemplos de los demás. Me llama la atención dos autoridades eclesiásticas, Timoteo y Tito. El apóstol Pablo les habla y les dice: ustedes, en el nivel en el cual ustedes están, necesitan, les es menester, les es necesario que ustedes sean ejemplo. Porque toda autoridad eclesiástica será imitada por los demás. Toda persona que esté en eminencia, toda persona que esté por delante, será imitada por los demás. Pablo pudo decir con libertad, Pablo pudo decir: sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Yo no sé si alguien de nosotros podría expresarse de esa manera y decir: no se preocupen, imítenme a mí. Imítenme a mí. Para que alguien diga que lo imiten, es decir, que esa persona necesita ser ejemplo. Y quiero decirte en esta hora que cada uno de nosotros somos ejemplos. Cada uno de nosotros somos ejemplo. Cada uno de nosotros en esta tierra somos de ejemplo para alguien. El problema es que existen ejemplos buenos y ejemplos malos. Todos, cada uno de nosotros somos una influencia para alguien. Sin darnos cuenta, muchas veces podemos estar influyendo en alguien, en el carácter de alguien. Todos somos influencia de alguien. El problema es que existen buenas influencias y también existen malas influencias. Y es interesante esta temática porque si hay algo que Dios busca en cada creyente, en cada cristiano, en cada hombre y mujer de Dios, es que seamos ejemplos. Es que seamos ejemplos. Dios está buscando en cada uno de nosotros que nosotros podamos ser ejemplos. El mundo nos observa. Nuestra congregación nos observa. Las nuevas generaciones nos observan. Hay una palabra que me llama la atención de Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 12. En esta palabra el apóstol Pablo le hace un ruego a la iglesia y les dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Mire qué interesante esto. Mire qué interesante esta palabra. Pablo dice: yo les ruego, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonesten. Me llama la atención eso, porque una persona que está como autoridad en una iglesia, en una congregación, un líder espiritual, alguien que dirige una obra, alguien que dirige una congregación, se supone que es digno de honra y de respeto, no hay duda de eso. Pero muchas veces los líderes, aquellos que están por delante, no pueden recibir honra ni respeto. ¿Sabes por qué? Porque son malos ejemplos. Muchos líderes muchas veces reclaman a su iglesia y les dicen: ustedes me tienen que respetar. Yo soy el pastor de la iglesia
Yo soy la autoridad eclesiástica. Dios me puso aquí. El problema es que estás dando malos ejemplos. El problema es que hay líderes conciliares que están dando malos ejemplos. ¿Y sabes lo que provoca eso? Que la gente que está bajo tu cargo te irrespete, no te respetan. ¿Por qué? Porque eres un mal ejemplo. Eres un mal ejemplo, siendo que Dios a través de su palabra nos demanda, nos exige a todos nosotros que seamos buenos ejemplos. El tema de hoy se llama la importancia de ser buenos ejemplos. La importancia de ser buenos ejemplos. El lamento de muchos líderes es: los jóvenes no se sujetan. La iglesia no ofrenda, la iglesia no diezma, la iglesia no respeta al pastor, la iglesia solamente murmura, la iglesia es canalla, la iglesia es infiel. Pero muchas veces la iglesia es así porque está imitando las conductas de aquel que está por delante. Dios mío, adóralo en esta parte, por favor. Muchas veces la iglesia se comporta así porque sencillamente está imitando las conductas, los ejemplos de aquellos que están por delante. Dios mío, esto no estaba en el bosquejo. Muchas veces la gente comienza a imitar los malos ejemplos. La Biblia señala en el libro de los Jueces, en el capítulo 2, verso 10. Dice: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Mira qué tremendo. La Biblia señala, usted lo acaba de escuchar, lo acaba de oír, que se levantó una generación, es decir, adolescentes, jóvenes, una nueva generación que no respetaban el nombre del Señor. Una generación que no conocía a Jehová. Una generación de impíos. Una generación de carnales. Una generación de sinvergüenza. Una generación de gente que no le interesaba lo que tiene relación con el temor de Dios. ¿Y por qué pasó eso? Porque cuando usted va a la historia, se da cuenta que los líderes, los padres, los ancianos, los líderes, los sacerdotes de esa generación fueron irresponsables y fueron malos ejemplos. Cualquiera puede quejarse hoy en este tiempo, decir: no, mira cómo está la iglesia, mira cómo están los jóvenes, mira cómo está la gente rebelde. Pero muchas veces la gente actúa así por causa de malos ejemplos. La gente actúa de esa manera por causa de malos ejemplos. Por eso Dios en su palabra nos llama, nos hace un llamado en esta hora a ser buenos ejemplos. Si hay algo que cuesta encontrar, es gente digna de imitar. Si hay algo que cuesta encontrar, es gente digna de imitar. Lo voy a volver a decir. Si hay algo que cuesta encontrar, es gente digna de imitar. Gente en la cual uno se pueda inspirar. Gente en la cual uno pueda inspirarse. Que alguien pueda decir: yo quiero ser como ese hombre, yo quiero ser como esa mujer. Es la experiencia que tuvo el profeta Eliseo. Eliseo se inspiró en un hombre llamado Elías, a tal punto que Eliseo decía: yo no solamente quiero lo que tiene mi maestro, mi líder, mi tutor, yo quiero el doble de lo que este hombre tiene. La inspiración que fue para Eliseo, el profeta Elías, fue tan grande que este hombre alucinaba. Permítame usar esa expresión. Este hombre alucinaba con las cosas de Dios. Este hombre quería más de Dios. Este hombre se volvió un hombre desesperado, hambriento por la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tenía un buen ejemplo. Porque tenía un buen ejemplo. Tenía gente que influenció en él. Y en este tiempo necesitamos lo mismo. Necesitamos gente que pueda ser buen ejemplo. Necesitamos gente que le enseñe a otros a trabajar. Necesitamos gente que le enseñe a otros lo que es la abnegación, el sacrificio, la entrega, el temor de Dios. Adóralo, por favor. Hay una palabra que me llama la atención en Juan capítulo 13, verso 15. Esta palabra nos habla dentro del contexto, en el momento en el cual Jesucristo les enseña la importancia del servicio a sus discípulos. Jesucristo les enseñó a los discípulos la importancia del servicio, porque en aquellos tiempos solamente un esclavo, un servidor, solamente los esclavos le lavaban los pies a los dueños de casa. Solamente los esclavos, los siervos, una persona que estaba en la posición de un siervo era aquel que tomaba el lavatorio.
que tomaba una sábana o una toalla y le lavaba los pies a alguien que era superior a él. ¿Por qué? Porque era un siervo. Y la Biblia enseña que en una oportunidad Jesucristo se reunió con los discípulos y Jesucristo tomó el lugar de un siervo. Jesucristo tomó el lugar de un siervo y Jesucristo comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Jesucristo no le estaba enseñando cómo lavar los pies. Considere eso. Jesucristo no estaba estableciendo una doctrina de lavado de pies. Considere eso. Jesucristo les estaba enseñando la importancia que tiene el servicio. Jesucristo les estaba enseñando la abnegación que requiere el servicio. Jesucristo les estaba enseñando el nivel de entrega que debe tener una persona que espere servir. Porque muchas veces hay gente que se hacen llamar siervos de Dios y todos son empleados de ellos. Siendo que la Biblia señala que el siervo de Dios está para servir a Dios. ¿Y cómo sirve el siervo de Dios? ¿Cómo el siervo de Dios puede servir a Dios? Sirviéndole a los hombres. Vamos, gózate en esta parte, por favor. ¿Cómo un siervo de Dios puede servirle a su Dios? Sirviéndole a los hombres. Y en Juan capítulo 13, verso 15, Jesucristo centra toda esta enseñanza y les dice a los discípulos, una vez que les lavó los pies, les dice: ejemplo os he dado. Les doy un ejemplo. Jesucristo no solamente era el jefe, Jesucristo era un líder. Escucha esto, Jesucristo no solamente era un jefe, Jesucristo era un líder, porque hay una diferencia entre jefe y líder. El jefe es aquel que manda. El jefe solamente señala, mueve el dedo. Pero el líder le enseña a la gente cómo hacer las cosas. Y una vez que te capacita para que tú las hagas, entonces haz a un lado, porque aprendiste la lección. Jesucristo no solamente era jefe, Jesucristo era líder. Jesucristo es el jefe, el gran jefe, pero es el líder, es el príncipe de los pastores. Vamos, levanta la mano y adora a Dios. Jesucristo no solamente era un jefe, Jesucristo era un líder. Y cuando Cristo le lavó los pies a los discípulos, Jesucristo dice: ejemplo os he dado. No esperes que tu gente se esfuerce en la obra si tú no te esfuerzas. No esperes que tu gente predique la palabra si tú no predicas. No esperes que tu gente sea fiel si tú eres infiel. No esperes que tu gente sea fiel a ti si eres un traidor. No esperes que la gente te abrace si no abraces a nadie. No esperes que la gente te ayude si no ayudas a nadie. Cristo dijo, una vez que se postró y le lavó los pies a los discípulos, Jesucristo les dijo: ejemplo os he dado. Si hay algo que Dios está buscando en nosotros, es que nosotros seamos ejemplo, y no cualquier ejemplo. Dios está buscando en nosotros que seamos buenos ejemplos. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Despertando tu espíritu. Despertando tu espíritu. Un programa conducido por el pastor Walter Venegas. Visítanos en nuestra iglesia ubicada en Germán Ebbinghaus 0258, Comuna de Puente Alto. Nuestros cultos son martes y jueves a las 19:30 horas y el día domingo a las 18:30 horas.